Y Oye, hoy súper. vamos a hablar de edema macular. Profe, ¿podemos quitar este? Gracias. La idea es pues hacer el tema como práctico para mirar pues cómo se debe manejar, cuál es la presentación. Y pues para empezar, entonces les traje pues un poquito como de las generalidades de la diabetes, eh, pero cosas muy puntuales. Realmente la diabetes hoy en día es una epidemia, como sabemos. Se cree que para el 2040 van a ser 642 millones quienes sufran de diabetes, y esto se va reflejado pues en las manifestaciones oculares, porque un tercio de esta cantidad de pacientes van a presentar retinopatía diabética, y esto va a estar muy relacionado con la duración de la patología. A medida que tengan más años de presentar diabetes, más riesgo de presentar la retinopatía. Incluso quienes sufren de diabetes tipo 1, se dice que a 20 años de haber sufrido la enfermedad, casi el 100% de las personas van a presentarla, y quienes tienen retinopatía tipo 2, un poco menos, pero no despreciable, hasta un 66%. En cuanto al edema macular, pues el edema macular va a ser la causa de pérdida de la agudeza visual en los pacientes con diabetes de forma más frecuente. Y de quienes tienen retinopatía, hasta un 10% de los pacientes van a presentar ese edema macular con el impacto en la agudeza visual. Y también va a estar relacionado con la cantidad de años que llevan con la enfermedad. Hasta un 30% de los pacientes a 25 años de estar presentando la diabetes van a estar comprometidos y van a presentar edema macular. Dentro de los factores de riesgo para el edema macular, más no para la retinopatía, encontramos cuánto tiempo lleva de diabetes mellitus, como les decía, presiones arteriales sistólicas altas. Incluso en el manejo les voy a hablar, porque esto es una de las cosas que hay que controlar: tener hemoglobinas glicosiladas pues por fuera de metas, porque van a ser hiperglicemias pues constantes que hacen parte de la fisiopatología de esta presentación. Y qué tan severa es la retinopatía. Entonces, este cuadrito se los traje porque es importante saber, desde que se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus, cuándo debe ser evaluado el fondo de ojo según el tipo de diabetes. Entonces, si es una diabetes tipo 1, la idea es que a los 5 años después del diagnóstico se le haga la evaluación de fondo de ojo, y esto se continúa haciendo de forma anual. Cuando es la tipo 2, se hace en el momento del diagnóstico, porque cuando se les diagnostica, por lo general ya llevan varios años con la diabetes, o al menos con hiperglicemias pues importantes que no habían sido diagnosticadas. Y la razón de esto es que en esa evaluación vamos a clasificar la retinopatía diabética. Entonces, en cuanto a la retinopatía diabética, la podemos clasificar como no aparente, que son un fondo de ojos en el que yo no encuentre anomalías. Ahí pareciera que tuviera como exudados duros, pero es como la pantalla, porque no los tiene. Bueno, como no proliferativa leve, que va a ser la presencia de microaneurismas, pero así pues como aislados. Aquí, perdón, ahí en la flechita, pues está mostrando un microaneurisma. Como proliferativa, no proliferativa, perdón, moderada. Entonces vamos a tener varias cosas. Pueden ser microaneurismas, podemos encontrar también hemorragias en manchas o en punto, o exudados duros o blanco algodonosos, pero que no cumplen las características que ya les voy a mostrar en la no proliferativa severa. En cuanto a la severa, entonces va a ser esto que les conté, con alguna de las siguientes: que esas hemorragias intrarretinianas sean más de 20 por cuadrante, o que los vasos tengan pues la característica de arroceramiento, o que tenga anomalías intravasculares intrarretinianas, microvasculares intrarretinianas, al menos en un cuadrante, y que fuera de eso no cumple ninguno de los criterios de la retinopatía proliferativa. Bueno, la imagen era muy bonita, tampoco se está viendo tan bien. Bueno, y en cuanto a la proliferativa, entonces sería la anterior, que es la no proliferativa severa, acompañada ya sea de neovascularización o de hemorragias, ya sea en vitrio o prerretinianas.
como se ven pues en las flechitas que también estamos mostrando, los neovasos a nivel del disco y las hemorragias en la parte inferior. Y la razón que les traigo esta clasificación es porque también después de clasificar nos van a decir cada cuánto debemos hacer el seguimiento, y aquí les estoy subrayando porque, como les voy a hablar ahorita, según si tienen presencia o no de edema macular, y si ese edema macular va a comprometer o no el centro de la mácula, entonces nos dice cada cuánto se le debe hacer el seguimiento. Estoy hablando del edema macular. Entonces, el edema macular lo que va a pasar es que cuando hay una hiperglicemia que es prolongada, eso nos va a alterar la barrera hematorretiniana, principalmente la interior, y va a llevar a que el líquido se nos vaya saliendo desde los vasos, que van perdiendo su capacidad pues de mantenerse herméticos hacia el espacio de la neuroretina. Junto con esto también va pasando que como hay áreas de isquemia, entonces va a haber una disminución del oxígeno en la retina, los vasos se van a dilatar, va a haber mayor aumento pues de líquido dentro de los vasos, aumentando la presión hidrostática, y esto se va a acompañar a que se liberen más VEGF y haya una éstasis leucocitaria acompañada de liberación de otros marcadores inflamatorios. Y adicional, cuando está pasando todo eso, que está aumentando el líquido pues extravascular, esto va a sobrepasar la capacidad de la bomba del EPR y se va a ir presentando entonces el edema. Lo otro importante en el edema macular es que esa interacción en la superficie vitreoretiniana es un poco diferente, es mucho más fuerte en los pacientes con diabetes, puede generar pues una tracción, al generar pues tracción como de los tejidos, se va a aumentar la permeabilidad y esto también nos va a llevar a más liberación de líquido extravascular. A largo, pues a medida que ha ido avanzando, pues como el tiempo, se han venido hablando de diferentes términos que ya no son tan usados. Entonces tenemos pues que como tal la definición del edema macular va a ser que hay un aumento del grosor a nivel pues de la mácula, y también van a ver la presencia de exudados duros que van a estar en esta área pues de la mácula. Hablamos de un edema que es focal cuando se da alrededor de un acúmulo de microaneurismas que van a estar fugando, y ya que es difuso ya se habla que va a ser generado es por una alteración de capilares que están dilatados, aumenta su permeabilidad y van liberando. Antes se hablaba de esta clasificación que era el edema macular clínicamente significativo, en el que nos decían ese aumento del grosor, qué tan cercano estaba a la fobia, hablaban de 500 micras, que era como, como la referencia, por decirlo así, pero esta ya no se usa. La que vamos a utilizar ahora, señor. Sí, señor. Entonces, cuando uno esto es una clasificación fue muy útil y se usó mucho, pero ya no se facilitó mucho la compra. Pero la pregunta mía es, ¿por qué nadie va a la respuesta? Cuando hay un aumento del grosor de la velocidad entre las 500 micras centrales de la parte del pene, finalmente esa pregunta el primero parámetro para hablar de la física significativa singular y una aceptación. Dice, aumento del grosor de la retina, eso es física significativa. ¿Cómo se ve el aumento del grosor de la retina entre las 500 micras centrales de la retina? Entonces, el color es una de las Gracias. Ah,
Bueno, entonces, esta es la clasificación que se está utilizando actualmente y vamos a empezar pues como a desglosarla. Tenemos por una parte pues una edema macular que no aparenta ninguna alteración al examen pues de oftalmológico, en el que no se ven ni engrosamientos ni se ven los exudados duros, y por otro lado ya tenemos un edema macular que presenta pues que uno lo encuentra y se va a clasificar entre leve, moderado y severo. Entonces, el leve va a ser que me compromete el polo posterior, pero no me esté, o sea, bastante distante a el centro de la mácula. Entonces, podemos encontrar esos engrosamientos o los exudados. Entonces, vean que acá el compromiso está pues como lejos del centro de la mácula. El moderado es que ya es un compromiso que se está acercando a la mácula, pero no está a la fobia, perdón, doctor, pero no está comprometiendo el centro de esta. Acá vemos los exudados duros, pero no nos están comprometiendo el centro de la fobia. Y el severo, entonces, ya hablamos que nos compromete el centro de la fobia. Bueno, después de encontrar y saber, pues, clasificar pues, el edema macular, entonces vamos a hablar de diferentes ayudas diagnósticas que tenemos. Tenemos la angiografía, que va a ser un estudio supremamente importante en esta patología, porque al hacer un estudio dinámico y al evaluar pues como el comportamiento de la fluoresceína pues en los vasos, entonces nos va a mostrar en qué vasos está habiendo incompetencia de estos, y en fases tempranas del estudio es posible que encontremos unas dilataciones perifoveales, y ya en las fases tardías, entonces podemos ver que ese patrón, pues que la fluoresceína puede fugar y puede tomar un acúmulo, irse acumulando por un pooling y tomar un patrón petaloide, pues que es característico del edema macular cistoide. En este momento, este estudio se recomienda realizar cuando encontramos que hay edema macular antes de empezar, justo antes de empezar el tratamiento, y hay que repetirlo en caso de que los pacientes, cuando se les está haciendo el tratamiento, no respondan. Entonces, aquí les traigo un ejemplo en el que vemos un fondo de ojo de un ojo derecho con múltiples exudados duros, algunos que nos están comprometiendo el centro pues, de la fobia, y en la fase temprana de la angiografía vemos esos puntos hiperfluorescentes, incluso algunos a nivel pues, de la fobia, y ya en las fases tardías vemos que esos puntos hiperfluorescentes van escapando y van tomando ese patrón petaloide característico. Bueno, y aquí pues les traigo otro ejemplo en el cual no termina siendo el patrón petaloide característico, pero sí vemos ese compromiso pues difuso que se da. Y adicional también les muestro que en la foto a color hay unas hemorragias en mancha que vemos como a lo largo del estudio ellas persisten como hallazgos hipofluorescentes que se dan por el bloqueo de la hemorragia. Pasando a la otra ayuda diagnóstica que tenemos, es el OCT. Este OCT ha sido importante porque es un examen que nos permite a lo largo pues, de repetirlo, que haya una reproducibilidad y fuera de eso medir con valores ese grosor. El grosor se habla que hay un cambio significativo, ya sea pues porque aumenta o disminuye cuando sea al menos del 11% respecto al examen previo. Adicionalmente, han hablado de algunos biomarcadores que uno puede encontrar en el OCT para hablar de que sean pues de bueno o de mal pronóstico, y estos son: cuando los pacientes inician el cuadro con líquido subretinal, se va a ver que a largo plazo van a presentar mejor agudeza visual, y cuando hay líquido intrarretinal, mientras menos líquido intrarretinal haya, mejor agudeza visual, y si todavía tienen adhesión del vitrio. Entonces, ese es un examen que, como no es invasivo, pues digamos que se puede hacer un poco más fácil. La idea es que al momento del diagnóstico, como vamos a hacer angiografía, lo complementemos con el OCT y luego lo usemos para un monitoreo mensual para ver el paciente cómo va respondiendo al tratamiento. Sí, señor. ¿Por qué tienen pedir una fotografía
Estoy viendo el comentario de la diapositiva anterior, no. Tú dijiste ahí que la activación se debe inmediatamente antes de empezar el tratamiento. La pregunta para los residentes es ¿por qué quiere uno pedir una angiografía antes de empezar el tratamiento? Pues puede ser para ver una película de fenovasos que yo no había visto cuando era que había escapado. Freserina, por ejemplo, o para ver las zonas de isquemia que no identifico en el fondo de oro. Bueno, no pudiera ser una justificación. Realmente, pues sí, pueden ser todas. Yo lo estoy preguntando desde el contexto de la vacunación, es un tema, entonces, pero sí, por supuesto, claro. Si usted, no, si usted quiere disminuir la duda de que tiene una recompensa proliferativa, el mejor examen es una angularidad para hacer el proceso de género, descansar mejor. Pero en el contexto de la durabilidad del estudio, la razón por la cual no quiero pedir una angularidad de todo. Uno es si ese macular proviene de una adicción que esté siendo focal de la comunidad y quiere autoformar focalmente el sitio donde está la zona de discusión. Y la otra una angularidad de entrada es muy útil para poder comparar el tiempo que está pasando. Si uno hace una angularidad hoy, entonces se hace una revista macular o lo que sea, si yo sé, y en años que me ve el paciente, pues si un parámetro de comparación, cómo está hoy, pero estoy volviendo a ver cómo está tal vez no es justificación para la angularidad. Gracias, doctor. Bueno, entonces en cuanto al OCT, íbamos en esta parte. Entonces les voy a mostrar qué podemos encontrar. Podemos encontrar en el OCT esas tracciones vitreoretinianas que hablábamos que podían presentarse, que están ahí con la letra A, ¿cierto? Que podíamos encontrar, perdón, más o menos. Podemos encontrar ese aumento del grosor de la retina neurosensorial acompañado de esos espacios quísticos característicos y también el líquido subretiniano que aquí con la letra C lo vamos a encontrar. Y adicionalmente esos puntos hiperfluorescentes que pueden ser los exudados duros o pueden ser también como microaneurismas. Y acá, y en este otro caso, pues tenemos los quistes pues, característicos con el aumento pues, del grosor de la retina neurosensorial sin los otros hallazgos de la izquierda. Todo esto también lo vamos a ir aplicando para las opciones que tenemos de tratamiento. En cuanto a las opciones de tratamiento, pues ellas buscan como impactar diferentes puntos de la fisiopatología. Por ejemplo, a nivel de la vitrectomía, al retirar todo el vitrio, lo que se busca es quitar como esa tracción que se está generando, además mejorar la perfusión de la retina pues, con el oxígeno y sacar esa cantidad de sustancias proinflamatorias. En cuanto al láser, lo que busca es actuar sobre el EPR y los fotorreceptores, ahí también como cambiar como esos vasos que están fugando, pero tampoco se ha encontrado de forma clara cómo es que finalmente impacta en el manejo pues, del edema. En cuanto a los esteroides, ellos van a actuar en toda la cascada pues, de la inflamación y los anti-VEGF pues, van a actuar directamente en la parte del VEGF. Como les decía al principio, es supremamente importante el control sistémico del paciente. O sea, por más que hagamos, si el paciente no controla su parte de su diabetes, realmente no va a mejorar. Entonces, la idea es que bajemos los niveles, pues que nos ayudemos del grupo interdisciplinario, porque el reducir el 30% de su glicemia basal hace que disminuya la presentación del edema y quienes tienen edema, la necesidad pues de láser.
el bajar la presión arterial sistólica 10 milímetros de mercurio y la diastólica 5 van a bajar en el 30% la necesidad de láser, y el control de dislipidemia pues no lo encontré así como en cuánto impacta, pero sí decía que tener triglicéridos y colesterol alto va a impactar en el resultado de la agudeza visual final. En cuanto a los VEGF, anti-VEGF, tenemos 3 opciones en el mercado. Está el bevacizumab, que es el Avastin. Este es un anticuerpo monoclonal, el cual se va a inhibir todas las isoformas del VEGF. Él inicialmente fue, pues como salió al mercado para el manejo del cáncer de colon metastásico, y en oftalmología se maneja como un off-label. Él tiene una característica y es que su presentación permite sacar varias dosis, lo que da un menor costo. Tenemos el ranibizumab, que es el Lucentis. Este ya es un fragmento y va a actuar sobre la isoforma del VEGF. Inicialmente, o sea, este se creó a partir del anterior y fue aprobado por la FDA en el 2006 para la degeneración macular. Y el aflibercept realmente ya es una molécula recombinante que va a inhibir 2 cosas, tanto el VEGF como el factor de crecimiento placentario. Se han venido sacando como diferentes protocolos para mirar cuál es más eficiente que el otro. El protocolo H lo que hizo fue evaluar a corto plazo la administración de bevacizumab intravitro en pacientes que tuvieran edema macular diabético. Entonces, los pacientes que ingresaron a este estudio eran pacientes que tenían diabetes, ya fuera tipo 1 o tipo 2. Su agudeza visual podía estar desde comprometidas de 20/30 hasta 20/320, con compromiso central de la fobia, y que se midiera por OCT. Lo otro importante era que estos pacientes no podían haber tenido tratamiento con anti-VEGF en los últimos 3 meses. Ellos se dividieron en 5 grupos, uno solo de fotocoagulación focal y los otros pues fueron cambiando. Administración de bevacizumab a una misma dosis con un grupo de mayor dosis de 2.5 miligramos, y también cada cuánto se fue administrando el bevacizumab, era como la diferencia entre los grupos. Lo importante de este estudio es que la administración del bevacizumab fue pues, de un mejor resultado de la agudeza visual comparado con el láser, pero posteriormente, más o menos mes y medio después, la mácula volvió a aumentar de tamaño. En cuanto al protocolo T, entonces ya este va a comparar los 3 anti-VEGF en edema macular que nos esté comprometiendo el centro de la fobia. Y aquí, entonces, también eran pacientes pues con diabetes, con su edema macular. El compromiso de la agudeza visual era el mismo que el protocolo anterior, pero estos no podían haber recibido tratamiento en los últimos 12 meses. Entonces, él empezó a administrar el medicamento en 3 grupos. Los pacientes pues fueron divididos, uno de aflibercept, uno de bevacizumab y otro de ranibizumab. Ellos encontraron que los 3 medicamentos lograban mejoría de la agudeza visual, que esta mejoría se mantenía durante el primer año, que los pacientes que tenían una agudeza visual un poco más comprometida al principio mejoraban más con el aflibercept, pero posteriormente a los 2 años en otro protocolo se encontró que los resultados se equiparaban. Y por último les traigo el protocolo U, el cual iba a comparar pacientes que tenían edema macular, que era persistente al tratamiento que estaban recibiendo, a quienes se les iba a administrar solo ranibizumab, u otros que al ranibizumab se le adicionaba el implante de dexametasona. Entonces, estos pacientes, cuando fueron a entrar al estudio, primero se les dieron 3 dosis de ranibizumab para ver si respondían a estas, y si definitivamente no respondían a estas, entraban al estudio, en el cual había un grupo en el que se le aplicaba ranibizumab y se le aplicaba el Osurdex, y otro en el que solamente se le aplicaba el ranibizumab y un placebo que asemejara pues el Osurdex. En este se encontró que la ganancia de la agudeza visual era igual en los 2 grupos, y que el grupo al que se le aplicaba ranibizumab iba a presentar un mayor control de edema macular. Pasando al implante de dexametasona. Sí, señor. El primer antiangiogénico que existió, se mandó el dinero de todos, se llamó
pegatina era un antialcohólico que su indicación era para el fracaso. Pero primero por antes de la eliminación macular, que es el pronunciado, que ya está en nuestro medio, ya está probado, es costoso y la gran ventaja es que su vida media más prolongada que nosotros. La universidad tenía la ventaja sobre la universidad de que tenía un efecto un poco más prolongado, entonces no había que estar con inyecciones cada mes, sino que uno lo puede colocar cada mes. Está hablando de más en general, es mucho más complejo que el problema en general. Ahora, con el prolongado, se puede cambiar a un año de terror. Muchas gracias. Bueno, en cuanto al implante del esteroide de la dexametasona al 0.7%, entonces les decía pues que va a impactar en toda la cascada de la inflamación y la indicación actual realmente está como primera línea en pacientes que encontremos que tengan eventos cardiovasculares que hayan sido mayores o pacientes que sea difícil hacerles el seguimiento mensual. Ahí pues es importante tener en cuenta que como este es un medicamento que puede aumentar la presión intraocular, entonces tampoco es que uno los pueda mandar tan tranquilos para la casa y no vuelvan a seguimiento. Y los podemos utilizar como segunda línea cuando venimos en tratamiento con anti-VEGF, no están presentando mejoría después de 3 a 6 meses, entonces aquí podemos utilizar el implante o pacientes que quedan a los 6 meses con un edema residual, pero sigue persistiendo el compromiso de la agudeza visual. Esta es otra opción de tratamiento. Y ya les traigo la fotocoagulación láser. Esta realmente al principio era pues como el tratamiento estándar de oro, pero con el advenimiento pues del anti-VEGF ha venido pues bajando. Entonces, lo que busca es como actuar en esos microneurismas que están fugando y adicionalmente pues mejorar esa oxigenación, como ahorita les decía. Tiene unos problemas y era que, pues tenía unos problemas realmente y era que como se hacía en rejilla, se hacía con tanto compromiso pues de la retina, entonces podía llevarnos a escotomas paracentrales, podía generar fibrosis y allí donde quedaba como la cicatriz era un lugar por donde podía salir neovascularización secundaria. Entonces, en este momento, realmente la indicación es cuando vemos que hay acúmulos de microaneurismas, como decía el doctor en angiografía, y están fugando y queremos actuar en ellos, pues realmente, o sea, en ellos puntualmente, pero que no nos estén comprometiendo la fobia. Sí, señor. Sí. Bueno, sí. Que tiñen. Listo. Entonces, no los que estén tiñendo. Y que no nos estén comprometiendo el centro pues de la fobia. Se van a usar un spot de 100 a 200 micras con una duración de 0.1 a 0.3. También encontramos, bueno, aquí el OCT me pareció muy interesante porque el primer paciente pues es un paciente con un edema macular quístico, como se ve, y en la foto de la mitad fue cuando se le aplicó el láser y él hace como estas divisiones oblicuas que se pueden ver al día siguiente y el 50% de los pacientes van a presentar mejoría de estas en un transcurso de 3 meses. Luego han hablado de la fotocoagulación láser subumbral, realmente es controversial. Lo que pasa es que esta no va a generar como esa cicatriz que se genera en el EPR y esto nos va a disminuir el riesgo de la neovascularización. Se ha visto que la respuesta a esta es más lenta y que van a necesitar finalmente más cantidad de sesiones de láser. Y en este momento, digamos que la indicación que encontré es usarlo en estadios tempranos del edema macular, que sea difuso y que tengan un alto compromiso de la agudeza visual. Ya la vitrectomía también es controversial, no está indicada desde el principio. Muestran que tienen pues como los resultados que se encuentran son mejores anatómicamente, más no tanto de forma pues en cuanto a agudeza visual, y está indicada cuando yo tengo una tracción tangencial realmente o una membrana epirretiniana
y que estos pacientes estén en tratamiento con anti-VEGF o ya de segunda línea los esteroides y no estén mejorando. Y eso es lo que tenía para compartirles hoy. Muchas gracias. No. En una de las primeras diapositivas que pusiste cuando mostraste una manchita rojita, un tipo rojito chiquito, entonces lo caracterizaste como una película de misma. Y yo, pues, el ojo humano es capaz de ver esos momentos. Entonces, esto, cuando el humano es capaz de ver esto, realmente el humano no es capaz de ver cosas por debajo de acción. Y los microorganismos que 50 años. Para uno ve una lesión multiforme como radica en la retina, que es lo que se llama hemorragia multiforme. Pero no se puede caracterizar como un microorganismo. Realmente el microorganismo es un diagnóstico anatológico. Y la característica de la fotografía de los microorganismos es importante. No empiezan pueden ver y se empiezan a ver en la medida que van avanzando un poco de blancos un poquito y después van haciendo más y después van mucho más, pero no una vez durante todo el curso de la vida, no generalmente no dicen no en esa es la característica única del microorganismo en el ámbito. Pero lo que quería decir era que ahora se nos trata de que era una microorganismo. Yo creo que es una muralla. Muchas gracias, doctor. Para los que están participando. Van a que.